María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Hola, soy María José López Dóriga. Hola, Joaco, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? A todo dar y Qué más bueno, contigo. Joaco. Hoy vamos a hablar de una de tus más grandes pasiones en la parte laboral, que es la cobertura de los papas. Ah, sí. Cuenta cuál fue la primera vez que cubriste cualquier tema relacionado con un papa. Mira, la primera vez fue en 6 de agosto de 1978, que fue la muerte de Paulo VI, del Papa Paulo VI, que había sucedido en el 58 a Juan XXIII. Me acuerdo que me mandó Jacobo, que había mandado, que Valentina Larraqui, hoy la decana de los periodistas que cubren la fuente del Vaticano, la había mandado recién. Dijo, vete y apoya en todo a Valentina. Y entonces ahí me voy a Roma. Y fue la primera vez que vi el cadáver de un papa. Sí, porque los papas son expuestos en un catafalco en la plaza de San Pedro. A su muerte, pues viene toda esta ceremonia de romperles el anillo, ¿sí? Para que nadie pueda firmar un documento o sellar un documento, lacrarlo con el sello del Papa cuando está muerto. Hay también el camarlengo, que es el que se encarga, en la ausencia del Papa, con un martillo de plata le pega 3 veces en la frente y le dice, ¿estás verdaderamente muerto? Le pega otra vez. Un martillito, sí. Digo, ¿estás verdaderamente muerto? ¿Estás verdaderamente muerto? Y entonces decreta formalmente, claro, ya lo habían hecho los médicos, el Papa ha muerto y le rompe el anillo papal, el sello papal. El sello. Entonces llego a Roma y me estaba esperando Valentina Larraqui. Yo no conocía bien Roma. Y pues a ponerse a trabajar y a estudiar y a descubrir, ¿sí? Todo era para mí un descubrimiento. Ir, recorrer la vía de la Conciliación, llegar a la plaza de San Pedro, llegar a la basílica. Todavía estaban pues arreglando el cuerpo del Papa allá en sus habitaciones del Palacio Pontificio. O sea, según ves tú la plaza de San Pedro de frente, el Palacio Pontificio está arriba y en el último piso está el departamento papal. Okay. Y finalmente lo bajan con una ceremonia impresionante, ¿sí? Con los caballeros del Papa, con un despliegue de la Guardia Suiza. Ya está puesto el catafalco en el centro de la Plaza de San Pedro, más cerca de la puerta central, donde está la escalinata. ¿Sí? Y ahí lo colocan. Y ahí lo pasa la gente a despedirse del Papa. ¿Te acercaste? Sí, claro. ¿O solo hiciste tu deber de reportero No. desde lejos? No. Mi deber de reportero era acercarme. Pero a ver, lo digo así sin ningún pudor. ¿Un papa muerto? Para mí era una novedad. Yo solo había visto un cadáver importante, el de Francisco Franco, que muere la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Pero ese es otro episodio Sí, y lo viste desde lejos. Pero no. Ahí vi una noche, estaba yo en el Palacio del Pardo, que también lo vi. Esa la escribí en la crónica que se llamó Esta noche he visto el cadáver de un dictador. Pero un personaje, yo nunca lo había visto así, un papa. Y estaba pues impecable, obviamente lo
maquillan un poco. Sí. Pero Pablo VI ya estaba tan enfermo que cuando vi el cadáver, no era un cadáver, era un papa dormido. Era Pablo VI dormido, pues, de cómo estaba ya cadavérico casi, de la enfermedad y del golpe que fue para él el secuestro y asesinato del primer ministro italiano Umberto Moro, que había sido su amigo desde niño. Ahí se presentó un conflicto con el gobierno italiano, que el Papa salió a decir que él se ofrecía de rehén a cambio de que liberaran a Umberto Moro. Y el gobierno italiano se puso como loco. Sí, claro. ¿Cómo interviene el Papa en un asunto de Estado? Pero había sido su amigo desde las juventudes, incluso su discípulo. Haces lo que pagas por un amigo. ¿Sí? Entonces empiezo a hacer las crónicas. Después empiezan a llegar los cardenales. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Roma esa vez? Esa vez me quedé hasta que eligieron a Juan Pablo I, que era el patriarca de Venecia. O sea, el obispo de Venecia. En Venecia el obispo le llaman el patriarca de Venecia. Que nadie pensaba en él como un candidato papabile, que le llaman. Es como, salvo alguna excepción posterior, hay un principio que dice que cardenal que entra papabile, o sea, candidato, sale cardenal. No es papa. No es papa. Entonces, me quedé allí, pues estamos hablando hasta agosto, que el cónclave eligió pues les decía, Juan Pablo I, que fue una enorme sorpresa. Y ¿qué ocurre mientras el Papa muere, son los funerales y es enterrado ahí en las grutas de San Pedro? Pues los cardenales que van a los funerales empiezan a hablar y a reunirse. ¿Sí? Era pleno agosto, el Ferragosto italiano. ¿Sí? Un calor. No, insoportable. Roma estaba vacía por las vacaciones. Claro. Y lo empiezan a reunirse los cardenales para, pues, empezar a hablar sobre posibles candidatos, cuál es el momento en el que está la iglesia, a quién les gustaría, porque pues ahí sí cada grupo tiene su candidato. Y luego los van depurando en las conversaciones hasta que llegan al cónclave. Yo me acuerdo haber entrado al Palacio Pontificio, porque entonces los cardenales se quedaban en el Palacio Pontificio, pero las oficinas, o sea, no había baños, había 1 o 2 baños por piso. Eran oficinas que quitaban los muebles y ponían camas, lo que era un problema para los cardenales normalmente mayores, porque pueden votar hasta los 80 años. Y mayores de 80 años, cardenales eméritos, pueden ir al cónclave, sí, pero no votan. Emitir voto. Entonces había de 3 y 4 cardenales durmiendo en el mismo cuarto y sin baño. Y hombres mayores, algunos con enfermedades, otros con achaques, y no pueden entrar con ayudantes. No pueden entrar con ayudantes. Luego de esto me recuerdas que te diga qué fue lo que hizo el Papa Juan Pablo. Entonces entré a la Capilla Sixtina. Donde se acabó la votación del cónclave. Sí. Te mostré lo que era vamos a decir, el horno, de donde sale la fumata blanca o gris, que por primera vez, normalmente, siempre se había hecho madera verde para un color, madera seca para el humo blanco. Pero aquí quisieron modernizarse y usaron lo que llaman balotas, bengalas. Ok. Y estaba la caja de bengalas blanca y negra. Entonces estaba feliz de haber podido entrar con la cámara, grabar todo aquello,
grabar los cuartos como eran unas camitas así. Imagínate los cardenales acostumbrados, muchos de ellos, sobre todo los que viven en Roma, a la buena vida, Sí, porque viven muy bien. Otros no. muchos no. Entonces, después pasaría algo cuando regreso, me dice Emilio Azcárraga Bilbo, el presidente de Televisa, ¿sí? El tigre. El tigre. Muy bien que hayas entrado ahí. Nada más que la próxima vez entras de traje y corbata, ¿eh? Esa es la próxima vez. Cuando va a haber una próxima vez, ¿no? Porque pues yo iba con una camisa por fuera, Sí. por el calorón que hacía. Entonces ya viene el cónclave, ya en los 24 días se eligen a Juan Pablo I, que era un papa, pues, yo creo que los cardenales mexicanos habían ido más veces al Vaticano que el patriarca de Venecia. Albino Luciani se llamaba. Él había sí tenido una participación muy activa con las juventudes católicas de Venecia, de Véneto, ¿sí? Y no dominaba muy bien los espacios del poder, Muy centrado en su comunidad. porque era lo suyo, en su fe, en su labor, en su misión, en los jóvenes, igualito que Pablo VI, en los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. Y ya me acuerdo que México no tenía relaciones con el Vaticano. No, de relaciones diplomáticas. No, ni Ok. reconocía al Estado Vaticano, ni tenía relaciones con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por la reforma juarista del siglo XIX, la separación Iglesia-Estado. Luego agravada, por supuesto, por la Guerra Cristera del siglo XX. Entonces, México sí tenía embajador ante el gobierno italiano, que era Augusto Gómez Villanueva, que aún vive, todavía es el diputado, el decano de los El diputados. decano de los diputados. Pero no había embajador. Ante la Santa Sede. No. Y el Vaticano tenía en México un delegado apostólico, que sería Girolamo Prigione, que tenía como misión restablecer relaciones con México y el reconocimiento de la Iglesia. Entonces se me ocurre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, pues voy, porque iba a haber una audiencia con los periodistas. ¿Qué hacemos? Pues voy a invitar al Papa a México. Y entonces voy a la oficina de Aeroméxico en Roma, que era, a ver, eso sí era la beca más importante del gobierno mexicano. La oficina de Aeroméxico en Roma. Hombre, si no había vuelos directos. Todavía trabajaba un poco más el representante de Aeroméxico en Madrid, ¿sí? Que era también otra becota. Otra. Y entonces le digo, oiga, tengo planeado esto, necesito que me ayude a hacer un boleto que diga Su Santidad Juan Pablo I, Roma, México. No lo puedo. Era una mujer. ¿Por qué no puede? Porque no tenemos relaciones con México. Así de ese tamaño era. Hombre, digo, pues esto no es un acto de gobierno, digo, esto no lo puedo. Entonces me voy a ver a Augusto Gómez Villanueva, el embajador. Me dijo, qué gran idea. Y que le ordena que lo haga. Claro, la orden del embajador. ¿Sí? Luego me diría Augusto que lo había consultado aquí. Sí, no tiene importancia. Hombre. En el tema de la alta diplomacia, ¿sí? Sí. Entonces, el día que nos saluda a Juan Pablo I, que le doy el boleto y digo, oiga, lo invito a México. Lo invitamos a México, dije, el grupo de periodistas. Ah, y se llevó el boleto. Y dijo que, pues sí, venía. Claro. Y había tomado la decisión de venir a México. Lo que pasa es que le sorprendió la muerte justo a los 33 días de su papado.
¿Es el papa con el papado más largo, más corto en la historia? Pues ¿O de la historia moderna, digamos? de la historia moderna, sin duda. Sin duda. 33 días de ser papa. Yo estaba ya en Nueva York en la Asamblea de la ONU, Septiembre. ¿sí? Y que me llaman de la oficina de Noticieros Televisa. Dicen, oye, que te comuniques con Jacobo, como a la 1 de la mañana. Y estos eran pesados, ¿sí? Sí. Se llevaban, ¿no? No, pues que voy a llamar a Jacobo. A las 6 de la mañana. No, No, Jacobo se despertaba a las 6 todos los días o antes. Pero eran la 1:30, 2 de la mañana. Pues dije, no, esto es una broma. No lo voy a llamar. Y entonces, de repente, tocan la puerta de mi cuarto. Estaba yo en el Waldorf. Sí. No, pero no en las torres del Waldorf, en el Waldorf, que es muy bueno. Y me tocan la puerta. ¿Quién es? Y era como un botones cubano. Oiga usted que el licenciado Saluló que lo está buscando, que no le contesta, que no lo encuentra, que le llama a su casa. Yo lo conozco a él. Bueno, entonces sí lo voy a Ok, llamar. ya le llamo. Sí, entonces le marco a su casa. Siempre contestaba Sarita, Siempre. su esposa. Hola Sarita, perdón, te paso a Jacobo. Hola, buenas noches. Oiga, es que me dijeron, me dice, vete a Roma. Pues, ¿qué pasó? Se murió el Papa. ¿Cómo que se murió el Papa? Y de regreso. Sí. ¿Cómo que se murió el Papa? ¿Cuál Papa? A ver, ¿cuántos papas hay? Me dice. Uno. ¿Cómo se llama? Juan Pablo I. Ese se murió, vete a Roma. Entonces ahí me voy al aeropuerto, ¿sí? Ya nada más me bañé, me vestí, me fui al aeropuerto a ver cuál era el primer vuelo que salía a Nueva York. Quise checar, fíjate lo que eran aquellos tiempos. Quise checar, bajé a ver si habían, porque en Nueva York los periódicos del día siguiente salen por la noche, Sí. pues los tienen ahí en el hotel, en algunos puestos. Pero estaba la huelga de periódicos en Nueva York. No había periódicos. No había periódicos. Entonces puse la tele, en la tele no había nada de noche. No, claro. No. Es que quiero ubicar los tiempos que eran aquellos del periodismo. Eran tiempos de máquina de escribir mecánica y telex. Por favor, explica lo que es un telex, porque Un telex es como... nadie va a saber. Sí. Un telex es como un fax antiguo. Ahora me vas a decir que les explique lo que es un fax. ¿Sí? Bueno, Mire, a mí sí me tocó el fax. bueno, pero la mayoría a los jóvenes no. Bueno, tú eres joven, digo, los menores que tú no. ¿Sí? El telex era, hagan de cuenta, una máquina de escribir conectada a una línea telefónica, donde los operadores copiaban tus textos y se recibía en otro telex que tenías en el periódico o en Televisa. Y ahí se recibía el texto. No, eso está mejor que el teléfono. No, a veces tenías que dictar, porque no había ni telex. Pero el telex, pues como que escribiendo No, yo llega. no escribí, no, o sea, eran los operadores. Bueno, obvio los operadores. Y yo en Nueva York usaba los operadores de la ONU, que son los mejores del mundo. Todavía había un concurso mundial de operadores de teles, quién escribía más rápido. ¿Quién tecleaba? Porque ellos no ven palabras, ven letras. No, ven letras. Por eso pueden escribir en inglés, en francés, en alemán, en italiano. Sí, Bueno, y solo escriben en los 6 idiomas oficiales de la ONU. sí. Pero, por ejemplo, ahora que está el chino, que entonces no estaba, es otro operador. Chino, ruso, árabe, inglés, francés y español. Sí, bueno. Entonces, lo que te estaba contando es, y ahí me voy. Y veo que mi tarjeta estaba vencida. Y había un vuelo de Pan American a las 7 de la mañana. ¿Cómo le hiciste para pagar tu vuelo? Pues con mucha seguridad. Deme un vuelo en primera clase a Roma. ¿Y funcionaba la tarjeta aunque estuviera vencida? Pues me vieron tan seguro. Ida y vuelta, no, solo ida. No. ¿Me urge un boleto? Sí, aquí está mi tarjeta. Pues me vieron tan decidido. El equipaje casi no llevaba.
Digo, sí, llevaban, ¿no? Dice, baje, ahí está. Y que me dan el boleto. Y me acuerdo que Feliciano Guerra, que era funcionario de Relaciones Exteriores, porque allí conocí a Omar Torrijos, que luego moriría, que fue el líder panameño, el que logró los acuerdos del Canal de Panamá. Digo, oye, ¿cuánto dinero traes? Le fui a tocar. ¿Cuánto dinero traes? Pues $300, pues cállate. Y vuelvo a Roma, me veo con Valentina y nos vamos. Llegué a la Plaza de Roma cuando todavía no bajaban los restos de Juan Pablo I a la plaza. O sea, de inmediato. Y ya veo otra vez la ceremonia de bajarlo, catafalco, sus caballeros, la Guardia Suiza, la multitud, y lo colocan otra vez en el mismo lugar donde había estado el catafalco de su antecesor, ¿sí? De Pablo VI, porque no cambian muchas cosas. Y fíjate, cuando vi el cadáver de Juan Pablo I, para mí era demasiado emocionalmente, ¿sí? Oye, hace un mes estaba viendo el cadáver de un papa y hoy a los 33 días, 34, 32, estoy viendo el cadáver de un segundo papa. ¿Qué es esto? Y otra vez en la reunión, la congregación de los cardenales, ¿sí? Y otra vez preparar todo. Bueno, aquí ya habían, como el anterior le había servido como ensayo, ¿no? ¿Sí? Pero otra vez a los cuartitos, que para ellos era un tormento, lo entiendo. Pues. Y ahora sí vas de traje, como te pidió el tigre. Ahí te voy. Sí. Entonces, logro entrar otra vez a la Capilla Sixtina, pero ya lista ya con todo el sillerío de los cardenales. Entro otra vez en los aposentos, recorro la zona de traje y corbata. Sí. Ahora sí. Y me acuerdo que pude ver cómo sellan en la zona del cónclave y otra vez la misma ceremonia. Porque fíjate, Juan Pablo I es el primer papa en la historia que muere solo. Porque se murió mientras dormía. Ok, o sea, un día no despertó. No, cuando le fueron a llevar el café por la mañana, una de las monjas que lo atendía, lo vio muerto con los lentes aquí y un libro en la mano, sí. A diferencia de todos los demás que han estado rodeados, yo supongo De que médicos, del secretario particular, del otros camarlengo, padres para que lo ayuden a rezar. en fin, Para sí, mucha gente. mucha gente. Y es el primero que muere solo. Y Juan Pablo I prohibió en la Constitución que a un papa se le hiciera la autopsia. ¿Y por qué? Arguyeron varias razones que los papas morían de muerte natural y que no había por qué hacerles una autopsia. Pero aquí yo recuerdo que haber publicado que fue la monja la que lo descubrió y me desmintió el Vaticano, la oficina de prensa. ¿Cómo que fue una monja la que lo descubrió muerto? Eso es muy inapropiado. No, pero sí fue, era la monja que por la mañana le llevaba el café. Y luego se confirmaría. Pero de inmediato pues llegó el secretario particular, en fin, y todo, ¿no? Imagínate el revuelo, que a los 33 días de haber sido elegido papa, amaneció muerto. Y durante este segundo cónclave, ¿cuánto tiempo estuviste en Roma? ¿Cuánto tiempo que duró No, este cónclave? Pues en 1978, que fíjate, de agosto, septiembre y octubre hubo 3 papas. Fue el año de los 3 papas en 3 meses. Porque te voy a dar este dato. Pablo VI muere el 6 de agosto de 1978. Ya estaba yo ahí. ¿Sí? Eligen a Juan Pablo I al mes siguiente, 26 de agosto de 1978.
Muere 33 días después, el 28 de septiembre de 1978. A Juan Pablo II lo eligen el 16 de octubre de 1978. Estamos hablando que del 6 de agosto al 16 de octubre hubo 3 papas. 3 papas, lo que nunca se había visto ni pensado. Luego el papado de Juan Pablo II pues duraría casi 27 años, el segundo más largo de la historia. Y la conversación de Juan Pablo II la vamos a continuar en el siguiente episodio.